punto la desesperación nos hace cruzar la línea? Imagínate que vas conduciendo, con tu mente en mil cosas. De repente sientes un estruendo, el vidrio de tu auto se rompe, un ladrón se acaba de llevar tu celular y desaparece entre las sombras. Sientes miedo, ira y decides tomar la justicia por tus propias manos. Pero en un segundo todo cambia. Tu rabia te convierte en el villano de la historia. Esto le pasó a Soraya Alcaíno, una mujer común, como tú, como tu hermana o como tu madre. Una odontóloga chilena recién egresada que en un arrebato de furia terminó quitándole la vida a un inocente. Entonces, para entender esta historia, primero debemos conocer a Soraya Alcaíno, una mujer profesional, odontóloga y futura madre. Su infancia fue normal, como cualquier otra persona. Ella no era una persona violenta, pero su vida había estado marcada por el miedo. ¿Sabes? Si una profesional, tiene título, estudió. Pues te convengo que haya sido delincuente a lo mejor, pero no sabemos qué pasó por su mente. Tiempo atrás del hecho, Soraya había sufrido el robo de su vehículo y antes de eso otros asaltos. Como muchas personas en el país, Chile, vivía con una sensación de inseguridad constante. Pero esto, ¿cómo puede afectar a tu mente? En Chile, la delincuencia ha subido un montón estos últimos años. Y según cifras recientes, los delitos violentos han aumentado. Y muchas personas, ante la injusticia del sistema legal, han comenzado a pensar hacer justicia con sus propias manos. Entré a la camioneta y siento que se me golpean el vidrio y un compadre con un fusil. Un pendejo de 13 años, 14 años no tenía más. Y en ese momento, Soraya tomó una decisión de la que no podría volver atrás. El día del hecho. Y todo esto ocurrió en diciembre del 2024, cuando Soraya conducía por la carretera de Américo Vespucio, en Recoleta. De repente su vidrio del auto explotó. Un ladrón le había arrebatado su celular y escapó en sentido contrario. Soraya, en vez de llamar a la policía, reaccionó de inmediato y decidió darse vuelta por los pasajes para ver si encontraba al ladrón y recuperar su celular, que nuevamente la delincuencia se lo había quitado. Entrégamelo, me decía. Y el hombre decía, pero si yo no tengo nada. Y ahí como que parece que ahí le pegó las puñaladas. Y ahí en un rato se callaron los dos y la tipa se subió a un auto. Lo apuñaló trágicamente, le revisó las pertenencias y se dio a la fuga en su vehículo. Y lo único que atiné fue a llamar a la ambulancia. En sus propias palabras, Soraya no quería matar a nadie. Estaba cegada por el miedo y la ira. Fue lo que dije, que había herido a una persona. Pero yo jamás pensé que él había muerto. Ni tampoco era mi intención hacerle daño. Pero ¿hasta qué punto la desesperación justifica un error fatal? Aquí entra en juego un concepto clave de la psicología, el secuestro amigdalar. Cuando estamos en un peligro o en un estrés extremo, nuestro cerebro reptiliano toma el control. No pensamos, solo reaccionamos. Pero lo que hizo Soraya no fue una reacción instintiva, sino una decisión tomada por la ira y el deseo de venganza. Entonces, al llegar al sitio, Soraya vio a Mauricio Navarrete. Ella le gritó a Mauricio al ver que tenía su supuesto celular en sus manos, por lo cual lo encaró. Y lo que me llamó mucho la atención es que al verlo yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado. Pero Mauricio, al ser increpado por Soraya, guardó el celular en su bolsillo y se acercó al vehículo. En el momento de que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto. Y es cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo. Por lo cual se creó una discusión entre ambos. Pero Soraya, al ver que Mauricio no le entregaba su celular, ella agarró una navaja que estaba en el asiento del copiloto e inmediatamente amenazó a Mauricio para que le entregara su celular. Entonces Mauricio salió corriendo por el miedo y Soraya en su desesperación lo persiguió y con esa certeza absoluta que Mauricio le había robado su celular, le dio 3 estocadas. Mauricio cayó al suelo y minutos después ya no tendría vida. Soraya recuperó su celular. Asustada también, se dirigió a la comisaría más cercana para dar aviso de su robo. Cuando Soraya asistió al cuartel policial y dio los antecedentes de su robo y cómo hirió al delincuente, en ese momento había una televisión y vio la noticia. Y en su cabeza, atando cabos, supo que ella era la quien había dado muerte a Mauricio Navarrete, el mismo día que se enteró que iba a ser madre. Por lo cual no le quedó otra que entregarse al instante. Me enteré en el momento de que estaba dando los hechos, la constancia en Carabineros. Y ahí tenían puesto un noticiario y ahí... Cuando me estaban preguntando, yo me volteo a ver y reconocí el lugar. Y ahí me di cuenta que la persona había muerto. ¿Tú confesaste el homicidio? Sí, por supuesto, porque sé que lo hice. Obviamente sin la intención. Me hubiera encantado que no hubiera pasado. Pero yo sé que sí fui la responsable y que tengo que responder ante la ley y ante la familia.
Ante esto salió a dar explicaciones el ministro del Interior, una de las máximas autoridades en Chile, para hablar de los riesgos de las personas civiles al hacer justicia con su propia mano. Justicia por la propia mano siempre va a ser un error. Hay 2 de estos casos donde eso se ejecutó y la víctima finalmente no era la persona quien se creía. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cuántas veces hemos sentido ese sentimiento de venganza? ¿Cuántas veces hemos sentido la rabia de que el que nos hizo algo pague por ello? Cuando el desamparo del gobierno es grande y la delincuencia crece día a día en el país, ¿cómo las personas pueden creer que están siendo protegidas cuando no se hace nada para remediar el tema? Pero ¿quién era realmente Mauricio Navarrete González? Él tenía 48 años, era ingeniero en sonido y un padre de 3 hijos de 8, 13 y 15 años, quien ahora no podría ver crecer. Estaba casado con Catherine Aguilar, quien lo describe como un hombre dedicado a su familia y comprometido con brindarles lo mejor. Siempre lucho por tenerlos lo mejor. Hubieron momentos en que no estábamos bien económicamente y él estaba trabajando día y noche. Salía a las 4 de la mañana. Se levantaba a las 8 de lunes a domingo para que estuviéramos bien. Pero para la familia de Mauricio, Soraya no es una mujer desesperada ni víctima del miedo, sino que una simple asesina. Quiero que se haga justicia. Ella actuó totalmente con alevosía. Buen hijo, muy buen hijo, así, muy bien ubicado. Y que ella pague porque es una asesina, es una delincuente. Peor que la persona que robó el celular. Para ellos no hay lugar a la comprensión, solo la sed de justicia. Pero aquí es donde se pregunta uno, ¿realmente se puede juzgar con tanta frialdad a alguien que actuó bajo un trauma de un asalto por la rabia que ella tenía por los asaltos anteriores? Por eso, porque dijo que no le iban a quitar el auto de nuevo. Por eso ella entonces reaccionó de esa manera. Y ella dice que le dio esa cosa de locura, porque aquí la justicia nada hace, mi amor. En Chile, el miedo a la delincuencia ha crecido exponencialmente. Según la encuesta nacional de seguridad ciudadana, el 22% de los hogares en Chile han sido víctimas de un delito grave, por lo cual el 77% de los chilenos han cambiado sus hábitos por temor y el 70% de las personas del país evitan salir de noche. No es solo un crimen, es el miedo al crimen lo que está moldeando la sociedad. Y dime tú, ¿te ha tocado algún asalto? Porque en este contexto, decisiones como la de Soraya Alcaíno creo que comienzan a ser inevitables. El caso ha dividido a la opinión pública. Algunos defienden a Soraya argumentando que fue legítima defensa, cosa que no puede ser por ningún motivo, ya que la legítima defensa solo se le puede otorgar a la persona que fue justamente en el mismo acto. Esto no es legítima defensa, porque la situación de legítima defensa es súper específica. Es cuando ocurre en el momento y tú te encuentras dentro de tu hogar o de tu local comercial. Y otros también la ven como una simple criminal que actuó solo de la irracionalidad y del desespero por la delincuencia que hay en el país. Ni aunque hubiese sido el delincuente que le robó el teléfono. No es normal, no es sensato que una persona que te roba un teléfono, uno lo mate. Al día que se publicó este video, Soraya está en prisión preventiva. Su abogado dice que está en shock, que no puede creer lo que ella hizo. Pero la justicia no se mide con sentimientos, se mide con consecuencias. Y en este caso, la consecuencia fue la muerte de un inocente. ¿Verdad que las disculpas más sinceras y de corazón? Que yo sé que no existe nada que pueda hacer para recuperar y obviamente la vida de esta persona, la familia. Tengo entendido que era padre también de niños. Eso es como lo que más me duele. Entre todo el dolor obviamente que esto genera. Haber causado ese impacto en esa familia. De verdad que no... que tengo el arrepentimiento así real, profundo y absoluto. El filósofo Friedrich Nietzsche decía: quien lucha con sus monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Porque en este mundo donde nos sentimos vulnerables, la idea de justicia rápida es tentadora. Pero cuando la justicia se convierte en venganza, cuando el miedo nos convierte en eso que odiamos, ¿qué nos diferencia de los criminales? ¿La ley, la moral o simplemente el autocontrol? Porque en el fondo, la línea entre ser víctima y victimario es mucho más delgada de lo que pensamos. Y a veces basta solo un segundo, una decisión para convertirte
en parte del legado del mal. Y este caso me recuerda a los 5 escándalos de abusos por parte de futbolistas, donde el éxito los llevó a su propia caída. Te dejo el video por aquí.